La biblioteca del Museo del Prado conserva una magnífica colección de libros antiguos ricamente ilustrados que se pueden leer y estudiar en la sala de lectura situada bajo la espléndida bóveda pintada por Luca Giordano a finales del siglo XVII. Con este conjunto de libros raros, en el sentido de escasos y valiosos, se ha procurado reunir toda la literatura que sirvió de base teórica a los artistas representados en el Museo del Prado, lo que a su vez permite a los conservadores e investigadores de la colección tener acceso a las fuentes originales que pudieron leer los pintores y escultores. Entre estos volúmenes maravillosos sobresalen los tratados de arte, que estructuraban los saberes teóricos y prácticos de las disciplinas artísticas y ofrecían métodos para uso de profesionales y para la formación de aprendices. Surgidos en el Renacimiento, los tratados artísticos fueron instrumento para la mejora de la consideración social y profesional de arquitectos, pintores y escultores, que hasta el momento habían sido relegados a la condición de meros artesanos. La publicación en el siglo XV del manuscrito de Vitruvio, el único texto sobre arte legado por la antigüedad clásica, fue decisiva para el desarrollo de la arquitectura renacentista y supuso la recuperación de los órdenes de la arquitectura grecolatina. Esta edición de 1521, a cargo de Cesare Cesariano, es la primera traducción del texto latino de Vitruvio al italiano y está profusamente ilustrada con xilografías sobre geometría, órdenes arquitectónicos y simetría y proporciones del cuerpo. Contiene una de las imágenes más emblemáticas de la figura humana, el hombre de Vitruvio que inspiraría a Leonardo. Los tratados publicados en el siglo XVI de Serlio, Palladio y Vignola, entre otros, desarrollaron los conceptos y la práctica arquitectónica y pervivieron durante siglos. Sebastiano Serlio publicó en 6 tomos el primer tratado de la arquitectura ilustrado, dejando algunos manuscritos inéditos. Los libros estaban dedicados a los órdenes arquitectónicos, las antigüedades romanas, la geometría, la perspectiva, la arquitectura religiosa y los modelos de portadas. El Tratado de Andrea Palladio se componía de 4 libros cuya temática abarcaba desde los materiales y órdenes arquitectónicos hasta las obras públicas y los templos clásicos. La gran aportación de Palladio está en los modelos de vivienda particular basados en sus propias construcciones de villas y palacios. De la obra de Vignola mostramos la primera edición en español de Regla de los 5 órdenes de arquitectura de 1593, porque se incluye en una colección facticia que es un volumen resultado de haber encuadernado juntos libros publicados de forma independiente. En este caso hay 3 tratados unidos por una encuadernación de piel sobre tabla con decoración de estilo mudéjar de gran calidad y belleza. La obra de Vignola, publicada por primera vez en Roma en 1562, se convirtió en el más popular de los tratados de arquitectura, probablemente por su carácter práctico, por la claridad del método y por el predominio de la parte gráfica sobre la parte textual. Vignola basa su propuesta en el módulo del radio de la columna y ofrece imágenes totales y parciales de los 5 órdenes, el toscano, el dórico, el jónico, el corintio y el compuesto. Todas las estampas tienen textos grabados en la plancha para explicar los elementos arquitectónicos. Daniele Barbaro, humanista y arquitecto del que conservamos un maravilloso retrato de la mano de Tiziano, escribió el Tratado de la Perspectiva, también contenido en esta colección facticia y que presenta una espectacular forma geométrica circular en la portada. La colección facticia incluye además un tratado de anatomía. Estos libros de medicina estaban presentes en talleres de pintores y en academias, pues el conocimiento anatómico se hacía imprescindible para la correcta representación de la figura. La historia de la composición del cuerpo humano de Juan Valverde de Amusco, publicada en Roma en 1556, es el libro español de medicina más célebre de todos los tiempos, que sigue de cerca la anatomía de Vesalio. La portada y estampas calcográficas que lo ilustran fueron probablemente grabadas por Nicolás Beatricet a partir de dibujos atribuidos a Gaspar Becerra. Valverde hizo una detallada descripción de la estructura ósea del cuerpo humano, de los ligamentos y de los músculos, que él denomina morcillos, y la estampa más conocida de todo el libro es la del hombre desollado con su pellejo en la mano derecha para mostrar la estructura muscular subcutánea con una imagen muy cercana a algunas obras de Miguel Ángel y de Benvenuto Cellini. Alberto Durero es uno de los artistas más poliédricos del Renacimiento, ya que además de un extraordinario pintor y uno de los mejores grabadores de la historia del arte, resultó ser un brillante teórico que escribió 3 tratados en los últimos años de su vida.
Durero consideraba que los artistas debían de tener amplios conocimientos matemáticos y su tratado de geometría incluye numerosos prismas, imágenes de los alfabetos romano y gótico y las famosas representaciones de los aparatos ópticos para trazar retratos y para dibujar objetos tridimensionales en perspectiva. En 1527, Durero publicó un tratado sobre fortificación y en 1528, poco después de su muerte, apareció el tratado sobre la proporción del cuerpo humano. Durante años, Durero había estado tomando medidas de hombres, mujeres y niños con el objeto de establecer unas tipologías que permitieran la representación de la variedad morfológica humana. Las ilustraciones, realizadas con entalladuras y con predominio de la línea, ofrecen una explicación visual de los complejos textos de Durero. En el primer libro del tratado, Durero desarrolló 5 tipologías de figuras masculinas y femeninas. En el segundo libro planteó un canon propio y aportó 8 nuevos tipos y finalizó con el análisis de las proporciones de las figuras en movimiento. El estudio de la proporción del cuerpo humano había sido un tema constante en la producción artística de Durero, ya reflejado en el grabado al buril de Adán y Eva de 1504 y por supuesto en las famosas pinturas de Adán y Eva visibles en las galerías del Museo del Prado. La influencia de los 4 libros sobre la proporción humana de Durero fue extraordinaria. Está muy presente en uno de los tratados más exitosos de la literatura artística española. Me refiero a De varia conmesuración para la escultura y la arquitectura de Juan de Arfe, prestigioso orfebre que realizó piezas tan extraordinarias como la custodia de la Catedral de Sevilla. Este es uno de los ejemplares de primera edición que cuenta con la firma y rúbrica del autor en la portada. En el verso aparece retratado Juan de Arfe como un intelectual, con anteojos e indumentaria que denotan una condición social elevada, y De varia conmesuración tiene 4 partes. El primer libro está dedicado a la geometría, el segundo a las proporciones y medidas del cuerpo humano, el tercero a la representación de animales y el cuarto es un tratado de arquitectura muy cercano a la obra de Serlio. Igualmente, el Museo del Prado cuenta con muy buenos ejemplares de tratados de pintura, entre otros la obra pionera de León Battista Alberti, escrita entre 1435 y 1436, aunque no se publicó hasta el siglo XVI. Se ocupa de la perspectiva geométrica en relación con la pintura, teoriza sobre la nobleza de la pintura y da unas pautas para la formación y desarrollo profesional de los pintores. Uno de los tratados más influyentes y reeditados ha sido el de la pintura de Leonardo da Vinci, aunque él nunca lo redactara como tal. A la muerte de Leonardo, en 1519, su discípulo Francesco Melchi fue entresacando de los manuscritos de Leonardo las ideas referidas a la pintura y se publicaron en París en 1651 en italiano y en francés. Estas ediciones están ilustradas con grabados hechos a partir de dibujos del gran pintor Nicolas Poussin. En la Biblioteca del Prado también se pueden consultar varios ejemplares de los 3 tratados de la pintura más relevantes del barroco español. El primero de ellos es de Francisco Pacheco, notable pintor de la escuela sevillana, cuya fisonomía conocemos por el buen retrato que le hizo su yerno Diego Velázquez. Pacheco dedica a la iconografía religiosa gran parte del tratado de la pintura y antes de la primera edición de 1649 imprimió 2 capítulos sueltos. La biblioteca guarda uno de estos rarísimos folletos, el del capítulo 12, que presenta además anotaciones autógrafas. La obra de Vicente Carducho, titulada Diálogos de la pintura, se estructura en 8 capítulos compuestos por un diálogo, un poema, como este de Lope de Vega, y una estampa alegórica. Y el Museo Pictórico y Escala Óptica de Antonio Acisclo Palomino ofrecía los conceptos teóricos y prácticos necesarios para la formación de un pintor, además de un diccionario biográfico de pintores españoles. Está ilustrado con excelentes grabados calcográficos y algunas de las planchas de Juan Bernabé Palomino se conservan en el Gabinete de Dibujos y Estampas. Para concluir, os mostramos la cartilla de dibujo de Matías Dirala, una de las últimas obras incorporadas a la biblioteca del museo, procedente de la colección de Antonio Bonet Correa, el gran historiador del arte y fino bibliófilo, que generosamente ha donado más de 6.000 monografías modernas a la vez que el museo adquiría parte de su colección de libros antiguos.
Este método didáctico para aprender a dibujar desarrollado por Irala es de gran complejidad. Presenta imágenes de ojos y cabezas que expresan pasiones humanas, además de elementos de iconografía religiosa, estudios sobre simetría, proporción y anatomía del cuerpo humano, así como estampas dedicadas a la arquitectura, la ornamentación y la perspectiva, condensando en sus lecciones visuales parte de las enseñanzas contenidas en los tratados artísticos que le precedieron.